Este video es de la serie avanzada en Moodle para docentes. Revisaremos en esta ocasión la actividad Foro. El módulo de actividad Foro permite a los participantes tener discusiones asíncronas, es decir, discusiones que tienen lugar durante un periodo prolongado de tiempo. Hay varios tipos de foro para elegir, como el foro estándar, donde cualquier persona puede iniciar una nueva discusión en cualquier momento, un foro en el que cada alumno puede iniciar una discusión, o un foro de pregunta y respuesta, en el que los estudiantes primero deben participar antes de poder ver los mensajes de otros estudiantes. El profesor puede permitir que se adjunten archivos a las aportaciones al foro. Las imágenes adjuntas se muestran en el mensaje en el foro. Los participantes pueden suscribirse a un foro para recibir notificaciones cuando hay nuevos mensajes en el foro. El profesor puede establecer el modo de suscripción opcional, forzosa o auto, o prohibir completamente la suscripción. Para integrar este tipo de actividad en nuestra plataforma, iniciamos como de costumbre y seleccionamos el curso que queremos modificar. Proseguimos ahora activando la edición. Identificamos la zona donde queremos insertar nuestra actividad. Después proseguimos dando clic en Añade una actividad o un recurso. Dentro de la zona de actividades buscamos el que se llama Foro. Damos clic en Agregar. La primera sección que vemos es General. Hay que poner aquí como tal un nombre. En este caso voy a poner simplemente Foro. En la descripción podemos dar las indicaciones o todos los datos que se requieran. En este video voy a compartir dos formas concretas de aplicar el foro. En la primera manera, partamos de esta situación. El profesor quiere todas las discusiones de todos los alumnos en un mismo lugar. Para ello, lo que hará es dar una sola indicación, donde pide de manera concreta las participaciones que todos los alumnos deberán de realizar a lo largo de ese foro. El profesor, en principio, va a solicitar 5 participaciones a cada alumno y, como decía, todas deben de estar integradas en una misma sección. Esta situación debe ser suficiente para interpretar de la mejor manera precisa posible cuál tipo de foro elegir. Observamos que entre las opciones aparecen cada persona plantea un tema, debate sencillo, foro estándar que aparece en un formato de blog, foro pregunta y respuesta, foro para uso general. Voy a desplegar la ayuda para identificar con claridad a qué está haciendo alusión cada tipo de foro. En la primera, cada persona plantea un tema, nos dice, cada persona puede plantear un tema nuevo, de debate y todos pueden responder. Esta modalidad es útil cuando usted quiere que cada estudiante empiece una discusión sobre, digamos, sus reflexiones sobre el tema de la semana y que todos los demás la respondan. Como se observa, según la situación planteada, este no nos ayuda. Proseguimos ahora con un debate sencillo. Nos dice, es simplemente un intercambio de ideas sobre un solo tema, todo en una página, útil para debates cortos y concretos. Como se observa, este aplica de manera muy precisa. Vamos a revisar los demás. Tenemos foro pregunta y respuesta y nos dice, los estudiantes primero deben fijar sus puntos de vista antes de ver los mensajes de los demás. Este no es la condición que requerimos. Proseguimos. Foro general con formato de blog, un foro abierto donde cualquiera puede iniciar un nuevo debate en cualquier momento y en el que los temas de discusión se muestran en una página con enlaces. Discute este tema. Tampoco nos ayuda. Finalmente tenemos foro para uso general. Es un foro abierto donde cualquiera puede empezar un nuevo tema de debate cuando quiera. Este es el foro más adecuado para uso general. En realidad, la mayoría de foros funcionan bajo esta lógica de foro para uso general. No obstante, tampoco nos sirve en esta ocasión. Como se infiere, vamos a utilizar debate sencillo. Dentro de la descripción
voy a dar las indicaciones. Y para el caso, pondré lo siguiente. Todos los estudiantes deberán participar activamente en este foro por medio de 5 comentarios que deberán insertar de manera independiente. En esta lógica, deberán participar dando respuesta a los siguientes puntos. Número 1. ¿Qué son los foros? Número 2. ¿Cuántos y cuáles tipos de foros existen? Número 3. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del foro? Número 4. Responde a uno de los comentarios de tus compañeros en la pregunta número 3 y hazle un comentario. Finalmente, el punto 5 nos dice, imagina alguna circunstancia donde puedas aplicar el foro y explica las configuraciones que harías. Están entonces dadas aquí las indicaciones. Cada alumno deberá participar 5 veces. Cada una de ellas deberá ser independiente. Resta decir con claridad cómo será evaluado el alumno. Por lo tanto, voy a poner ahora lo siguiente. Las participaciones en el foro deberán ajustarse a los siguientes criterios. Como parte de las herramientas que se han insertado en esta plataforma de Moodle, tenemos la opción de Templates for You. Esto en realidad hace alusión a plantillas preestablecidas. En este caso, si desplegamos esta opción, vamos a ver una serie de elementos que podemos insertar que ya han sido previamente elaborados. Tenemos, por ejemplo, evaluación síntesis, evaluación notas de clase, evaluación reporte de película, evaluación exposición y tenemos al final evaluación participación foros. Esta es la que me interesa. Voy a proseguir dándole clic, identifico cómo está estructurada y luego prosigo dándole clic en insertar. Como se observa, ya se ha establecido la guía de evaluación. Tenemos entonces una serie de criterios. El alumno domina los contenidos solicitados, el alumno argumenta con claridad y coherencia, el alumno responde a preguntas de inicio, seguimiento y cierre. Como se observa, en este caso no aplica. Simplemente lo que voy a hacer es modificarlo. Lo he cambiado entonces por el alumno responde a las 5 intervenciones solicitadas. Tenemos también el alumno respetuoso con la postura de los demás y finalmente el alumno se ajusta a extensiones y formatos solicitados. Se podrán hacer las modificaciones que se requieran, pero definitivamente esta plantilla ayuda bastante a agilizar este proceso. Tenemos como parte de las evaluaciones los puntajes 2, 4, 6, 8, 10. En este sentido, la escala de evaluación está hasta el 10. Esto lo tenemos que tener en consideración porque más adelante viene una sección donde nosotros podemos configurar las calificaciones. Como se observa, aquí se está especificando esta sección. Nos dice roles con permiso para calificar. La comprobación de capacidades no está disponible hasta que se guarde la actividad. Tipo de consolidación. Tenemos estas opciones. No hay calificaciones, promedio de calificaciones, número de calificaciones, calificación máxima, calificación mínima y suma de calificaciones. Observamos entonces que nosotros en este foro estamos solicitando 5 participaciones. La pregunta es, ¿cómo evaluará el profesor este foro? Podemos dar, por ejemplo, un promedio de calificaciones donde, según la calificación que obtengan en cada una de las participaciones, simplemente se hará una media sobre el 10 que se está pidiendo aquí o sobre la calificación total máxima que se ponga en esta sección. Otra opción podría ser, por ejemplo, la suma de calificaciones, dado que se llegue a una cantidad máxima por medio de cada una de estas participaciones, pero bajo una lógica de sumatoria. En este sentido, si cada participación tiene un valor de 10, la sumatoria entre ellas sería sobre 50. Podemos, de alguna manera, hacer las configuraciones que se requieran para que esto cuadre de una manera más precisa. Lo que voy a hacer en esta ocasión es utilizar la suma de calificaciones y la puntuación máxima la voy a dejar sobre 100. En este sentido, debe de darme la sumatoria total de cada una de las participaciones sobre el 100. En este sentido, si cada participación tiene una suma de 10, no está cuadrado. Lo que vamos a hacer entonces simplemente es modificar hasta 4 puntos cada una de las participaciones. En este sentido, cada participación va a valer como tal 20%
Y si estamos hablando de 5 participaciones, entonces ya se alcanza como tal la suma del 100. Voy a proseguir entonces estableciendo esto con claridad. Y parece que ya está cuadrado. Regresaré entonces a las indicaciones para decir que cada participación tiene un valor de 20%. Tenemos entonces, cada participación tiene un valor de 20 puntos, logrando en conjunto con las 5 participaciones un total de 100 puntos. Tenemos ya los criterios establecidos, cada participación debe cubrir estos elementos y finalmente sabemos que la sumatoria de todas nos da un total de 100 puntos. Listo, ha quedado cuadrada esta sección de calificaciones. Proseguimos ahora terminando de configurar de manera completa esta sección, donde se nos está diciendo esta casilla limitar las calificaciones a los elementos con fechas en este rango. Esta la vamos a dejar deshabilitada. Y categoría de calificación, dado que previamente ya habíamos configurado el libro de calificaciones, ya podemos poner como tal a qué categoría va a depender esta actividad. En este caso lo voy a poner como actitudes primer periodo. Calificación para aprobar la voy a dejar tal cual aparece. Esto permite que en realidad simplemente se sumen la cantidad de puntos que el alumno vaya obteniendo. Ha quedado como tal ya configurada la calificación así como las indicaciones. Proseguiré ahora con los demás aspectos. Disponibilidad, voy a fijar una fecha de apertura y una fecha de cierre. La fecha de entrega voy a habilitarlo a partir de hoy a las 0 horas. Y fecha límite se podrá poner la que se requiera, en este caso simplemente la voy a extender hasta el día 31 de julio. Aunque aquí lo más probable es que me va a dar un error, dado que la fecha de apertura de este curso está en agosto. Lo voy a cambiar mejor. En ese sentido voy a poner 29 de agosto y voy a darle a fecha límite 31 de agosto. Prosigo ahora con las demás secciones. Adjuntos y recuento de palabras, voy a simplemente dejarlo como está, o bien podría evitar que haya archivos adjuntos. En este caso lo voy a dejar tal cual aparece. Suscripción y seguimiento, vamos a apoyarnos de la ayuda para explicar con mayor precisión qué significa esto. Nos dice, cuando alguien se suscribe a un foro, recibirá por correo electrónico una copia de cada mensaje enviado a este foro. Hay 4 modos de suscripción. Opcional, los participantes pueden elegir si desean ser suscritos. En este caso, cada alumno lo decide. Forzosa, todos están suscritos y no pueden darse de baja. Automática, todos están suscritos inicialmente, pero cada usuario puede desactivar la suscripción en cualquier momento. Desactivada, no se permiten suscripciones. Lo que voy a hacer en esta ocasión es mantenerla forzosa, de manera que a todos los alumnos les lleguen correos electrónicos cuando haya una participación nueva. Rastreo de la lectura la voy a dejar opcional. Bloqueo de discusión la voy a dejar tal cual aparece. Umbral de mensajes también. Detector de plagio Unicheck. Este es un plugin que ayuda a detectar el plagio. En esta ocasión la voy a deshabilitar. Calificaciones ya están configuradas, ajustes comunes de módulo también, restricciones las dejamos tal cual aparece, marcas y competencias también. Listo, ahora voy a proseguir dando clic en guardar cambios y regresar al curso. Se ha configurado ya el foro, voy a abrirlo para ver en principio cómo aparece. Tenemos entonces foro, miércoles 29 de julio de 2020 a las 11:34. Nos está diciendo también una leyenda previamente, la fecha límite para publicar en este foro es sábado 29 de agosto. Y se ponen como tal las indicaciones que hemos puesto previamente. Listo, ya está configurado. Como se observa, es un foro único. A partir de esta sección se empiezan a responder todas las participaciones que se han solicitado por medio del botón de responder. Esto, en principio, sería visto por un alumno de la siguiente manera. Tiene solamente estas 2 opciones, responder y enlace permanente. Al darle clic en responder, el alumno podría iniciar su respuesta en esta sección. Una vez que se ha llegado a la fecha límite del foro, que en este caso es 29 de agosto, se va a habilitar una casilla donde el profesor podrá dar la evaluación. En este caso hay que tener la consideración de que
el profesor deberá evaluar como máximo de hasta 20 puntos por cada una de las participaciones, dando un total de 100 puntos en general. Es importante tenerlo en cuenta porque bien podría calificar con una cantidad más alta, dado que la ponderación va del 0 hasta el 100. En ese sentido, debe recordar el profesor que no puede pasar del 20% para que cada pregunta valga lo mismo. Con esto he terminado la primera opción. Proseguiré ahora mostrando una segunda opción de configuración de este foro. Voy a regresar a la página principal del curso y en la misma sección donde integré este foro voy a abrir otra nueva actividad que se llame también foro, y en este caso simplemente le voy a llamar foro número 2. De alguna manera me está poniendo los datos que ya había cargado previamente. Puedo aprovechar eso o simplemente puedo eliminar según los requerimientos. Vamos a aprovechar estos mismos datos para plantear esta otra situación. Como se entiende, en el formato de configuración que acabamos de hacer previamente, los alumnos ven las respuestas inclusive antes de que ellos puedan dar como tal una participación. En ocasiones es necesario que el alumno no vea las respuestas que otros compañeros dan, dado que se podría basar simplemente en esas respuestas. Lo que vamos a aplicar en esta ocasión es un tipo de foro de preguntas y respuestas. Como se sabe, en este caso nos dice foro, preguntas y respuestas. Los estudiantes primero deben fijar sus puntos de vista antes de ver los mensajes de los demás. En ese sentido, deben de participar antes de que puedan ver las respuestas de los demás compañeros. Voy a entonces retomar estas mismas indicaciones, pero las voy a adaptar para que sigan esta lógica. Tenemos entonces las siguientes indicaciones. Todos los estudiantes deberán participar activamente en este foro por medio de 5 preguntas que han sido previamente establecidas. Cada alumno deberá, primero, responder su pregunta antes de que pueda ver la respuesta de alguno de sus compañeros. Las preguntas son las siguientes y son justamente las mismas que teníamos previamente configuradas. Seguimos y nos dice, cada participación en el foro deberá ajustarse a los siguientes criterios. Tenemos los mismos criterios que habíamos estructurado previamente. En este punto número 3 nos dice el alumno responde a las 5 intervenciones solicitadas, pero en el rango de calificación tenemos nuevamente sobre 2. 2, 4, 6, 8, 10 quiere decir que el total de cada participación es de 10 puntos. Tenemos entonces total 10 puntos sobre participación. Y esto lo vamos a cuadrar ahora, como ya se sabe, en la zona de calificaciones. Aquí lo que vamos a hacer es, en este caso, utilizar un promedio de calificaciones y la puntuación máxima va sobre 10. Lo puedo configurar de esta manera o podría cambiar los criterios aquí para que en vez de ser 2 puntos, cada uno de los criterios valiera 20 puntos. Lo voy a dejar sobre la escala del 10 y en este sentido ya está cuadrado en esta sección. Tengo promedio de calificaciones porque si el profesor en alguna ocasión evalúa una participación con 6 y otra sobre 10, simplemente se hace la media y va sobre un 80 o sobre un 8 en esta ocasión. Si en alguna actividad el estudiante simplemente no cubre los criterios, puede ir penalizando según las indicaciones que han quedado previamente establecidas. Esta es otra manera de configurarlo. En realidad va a depender del profesor, de cómo quiera, de cómo esté decidiendo como tal esta configuración. Proseguimos ahora con los demás criterios. Disponibilidad, hacemos exactamente lo mismo, dejamos esto el 29 de agosto y esto lo voy a llevar hasta el 31 de agosto. Aunque en esta ocasión lo que voy a hacer más bien es configurarlo al 29 de julio y voy a hacer una adaptación a la fecha de apertura del curso para que se vea cómo en principio aparece este formato de foro, dado que es un poco más compleja en la intervención. Tenemos entonces 29 de julio, lo voy a llevar a las 0 horas y listo. Adjuntos y recuento de palabras lo voy a dejar tal cual aparece. Suscripción la puedo dejar en esta vez opcional para que cada alumno pueda decidir si se suscribe o no. Bloqueo de discusión lo dejo tal cual está. Umbral de mensajes también, detector de plagio lo voy a llevar a no.
Calificaciones ya está, ajustes comunes, restricciones, marcas y competencias ya está. No me va a dejar guardar el foro por esta zona de la calificación. Lo que voy a hacer simplemente es abrir una nueva ventana donde me permita configurar la fecha de apertura del curso. Para ello me voy en esta herramienta, edito los ajustes y como se observa la fecha de apertura está el 10 de agosto. La voy a llevar simplemente a unos días antes, 27 de julio a las 0 horas y listo. Esto lo estoy haciendo solamente por fines de configuración de esta actividad del foro para que podamos ver cómo en principio un estudiante puede participar en este tipo de foros. Listo, ahora sí no debería haber problema para permitirme guardar los cambios. Ya está configurado y tenemos entonces ya el foro 1 y el foro 2. Vamos a acceder al foro 2 y observamos que ahora nos está diciendo la fecha límite para publicar en este foro fue miércoles 29 de julio y vamos a añadir una pregunta. Vamos en este caso a añadir la primera pregunta y la vamos a poner aquí. Tenemos entonces qué son los foros. Voy a proseguir dando clic en enviar al foro. Tenemos ya cargada la primera pregunta. Vamos a añadir ahora la segunda pregunta. Tenemos entonces pregunta 2 y la insertamos. ¿Cuántos y cuáles tipos de foro existen? Proseguimos dando clic en enviar al foro. Insertamos la tercera pregunta, pregunta 3. Y proseguimos poniendo la cuestión. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del foro? Damos clic en enviar al foro. Insertamos la cuarta pregunta y ponemos la cuestión. Responde a uno de los comentarios de tus compañeros en la pregunta número 3 y hazle un comentario. Doy clic en enviar al foro y proseguimos insertando la última pregunta. Imagina alguna circunstancia donde puedas aplicar el foro y explica las configuraciones que harías. Antes de darle clic en enviar al foro, quiero mostrar simplemente la opción avanzada para que se entienda cómo aparece en principio. En esa configuración nos permite poner un archivo adjunto como para poder dar un texto o cualquier otro tipo de documentos y podemos simplemente también agregar marcas. Voy a proseguir enviando al foro. Listo, han quedado ya las 5 participaciones o las 5 intervenciones que cada uno de los alumnos debería de hacer. Como se observa en el foro anterior, todo lo íbamos a tener, todas las respuestas de los alumnos a partir de una sola intervención o de un solo tema. En este caso tenemos 5 temas, pero cada uno de ellos son fijados, son estrictos y ningún alumno puede iniciar un nuevo tema. Si algún profesor pretende que los alumnos puedan iniciar intervenciones de manera abierta, deberá configurar otro tipo de formato de foro. En este caso, el más recomendable es el foro para uso general. En este caso, pues ya tenemos las 5 intervenciones o los 5 temas y vamos a mostrar cómo en principio lo mira un estudiante. Es muy similar, tenemos entonces la serie de indicaciones y tenemos cada una de las intervenciones, a las cuales el alumno simplemente deberá dar clic, pregunta número 1, y podrá continuar dando clic en responder. Voy a mostrar esto desde una sesión de un estudiante. Sabemos en realidad que aquí se está virtualizando la sesión y hay algunos elementos que en realidad no le aparecen al estudiante. Voy a cambiar entonces, tenemos la sesión del usuario 1, voy a acceder al curso Tecnologías de la Información y la Comunicación y ahora vamos a ver cómo en principio esto lo está mirando un alumno real. Vemos entonces que aquí se podría suscribir, aparece como la opción de posible suscripción, a diferencia del foro anterior donde ya está suscrito. Inclusive ni siquiera aparece la función. En este sentido, en este foro le va a llegar cada una de las intervenciones que hagan sus compañeros, le va a llegar un un correo electrónico. Regreso entonces al foro número 2 y el alumno puede simplemente decidir, me quiero suscribir a esta intervención, también a este o simplemente marcar aquellos que quiera o no lo quiera hacer. Y para contestar deberá dar clic en cada una de las preguntas. No puede ver ninguna de las respuestas hasta que primero se haya enviado la de él y simplemente para dar la respuesta debe dar clic aquí en responder réplica. Voy a hacer el ejercicio.
Tenemos entonces el foro es un espacio de discusión donde intervienen los estudiantes para dar respuesta a alguna duda o cuestión que el profesor o un usuario pudiera plantear. Se trata de un espacio colaborativo que permite generar conocimiento por medio de la participación grupal. Listo, ha quedado, ahora prosigo dando clic en enviar. Y como tal, ya se ha enviado la respuesta. Como se infiere, esta respuesta no la va a poder ver otro usuario hasta que ese otro usuario haya enviado antes su respuesta. Espero que estas indicaciones ayuden a suponer y a clarificar algunas maneras en que se pueda aplicar este foro. Como se observa, se trata de una actividad bastante compleja que el profesor la puede llevar a niveles un poco más sencillos o decidir llevarlo a niveles más complejos según sus requerimientos.